Buenas noches, Padre Javier, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches bien, a gracias. todos. Me alegra. Bueno, ay, Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. sí, voy a ponerme aquí un poco más luz. Mm, Bueno, ¿Cómo han estado? ¿Cómo van por esa lejanía? muy bien. Bueno, Buenas, hola, buenas noches. hola Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bueno, ahí veo a todos, Ana Felisa, Germán, a Marta Millán, a Luisa Fernanda, Alba Marina, Luz Eugenia, Alcides, Claudín, Sonia Hernández, María Pérez, Lili, Gabriela, Chaverra, Miguel Ángel, Madelena. Bien. Bueno, hay 16 personas ya, pero ya es hora de comenzar. Vamos a disponernos. Hoy es un tema, creo que ya leímos todos de qué se trata. Es un tema muy central en la historia de salvación, en la historia bíblica. Pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo y entonces podemos comenzar ya la grabación, ¿no? Adelante, padre. Ya está grabando. Sí, padre, desde que iniciamos. Ah, bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Danos, Señor, tu Espíritu para entender la misión de un pueblo que sufre, porque en el fondo ese es el sentido de estos cánticos del siervo de Yahvé, en donde el pueblo humillado, exiliado en Babilonia, en el contacto con el sufrimiento de otros pueblos, descubrió su misión. Y, entre otras cosas, lo expresó con estos cuatro cánticos del siervo de Yahvé, que iluminaron unos 500 años después la historia de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Pidámosle al Señor la gracia del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro pan cada de día. cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros perdonamos a los que nos que ofenden. nos ofenden. No nos No nos dejes caer dejes en caer en la tentación, tentación y líbranos del mal. Amén.
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo les había pedido que leyeran en un ambiente de oración estos 4 cánticos y les había advertido que esto es quizás lo más misterioso que hay junto a un salmo y algunos poquitos textos en toda la escritura. ¿A qué se refiere propiamente ese siervo sufriente? Algunos dicen que se inspiró Isaías, ese grupo de discípulos de Isaías que está en el cautiverio, como que se inspiraron en lo que fue la experiencia de Jeremías, que a Jeremías le tocó sufrir mucho para ser fiel a la voluntad de Dios y para anunciar la palabra de Dios. Y esa hipótesis es interesante. No sabemos si es absolutamente cierta o no, pero el desenlace de la vida de Jeremías también se puede iluminar a partir de estos cánticos que están en el profeta Isaías. Y quiero, antes de empezar a leer, escuchar un poco lo que ustedes vivieron al leer estos 4 cánticos. ¿Qué inspiraciones tuvieron? ¿Qué sentimientos? ¿Qué oración los movió? Entonces, abramos micrófonos un momentico. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Sí, Luz Eugenia, te ya. escuchamos. Bueno, para mí fue de verdad yo no digo enriquecedor porque esa palabra no me gusta mucho, pero me llegó muy hondo, pues leer los 4 cánticos sabiendo que eso es, bueno, alguien después de Isaías, pero de todas maneras desde el exilio, que, que es capaz de escuchar a Dios, que por su medio quiere decir estas palabras tan de esperanza en medio del exilio. Bueno, para mí el primer cántico es un canto que en mi historia personal, ese cántico ha sido algo muy revelador en distintos momentos de la vida y por eso me gustaba volverlo a leer y tal, pero ahora con el contexto de que eso es eh, los que estaban en el exilio en Babilonia, no los que se quedaron en Judá, que podían tener más esperanza o no sé qué, sino los que estaban en pleno exilio. Y, y como que la lección más concreta que me dejó de los 4, pues para no hacerme larga, es que hay que tener, o sea, no solo fe, sino también esperanza. Y esperanzas muy concretas que, o sea, Dios se iba a manifestar ya no solo a los judíos, sino a todas, luz para todas las naciones, Ujú. algo nuevo estaban haciendo, pues esperanza. En Sí. ¿Qué Ok, pasó? Luz Eugenia. Sí, eso. Bueno, Se te cortó un poco el sonido de Luz Eugenia. así, Sí, un bueno, poquitico apenas al final. que ser Te escuchamos casi todo, te escuchamos casi todo. no solo fe, sino también esperanza Esperanza, sí. en otro futuro y eso, y que el Señor va a hacer algo nuevo. Sí, de verdad, fueron unos momentos de oración que me ayudaron mucho en estos momentos que estamos viviendo del mundo, del país, y nosotras concretamente de nuestra misión en la playa. Para mí me ayudó mucho, de verdad me dio paz en medio de Ok. la confusión, ¿no? Sí, Sí. gracias, Luz Eugenia. ¿Alguna otra persona quiere compartir su reflexión, su oración? Padre Javier Germán. Sí. Sí. Pues así como también en la línea de Luz Eugenia coincidimos, eh,
que la oración y la reflexión de estos cánticos, bueno, también llegaron muy a lo profundo y te regalaron mucha fortaleza, porque es como que a veces vivimos en situaciones, no solamente las personales, en el mundo del trabajo, en las dificultades propias de nuestro quehacer de la educación, concretamente en la Compañía de María frente a los colegios, sino también la realidad misma que mencionaba la luz frente al mundo, frente a Colombia, donde nos topamos todos los días con la desesperanza, con la oscuridad, con salgamos huyendo, vámonos del país. En nuestra relación con las niñas y los jóvenes escuchamos siempre ese lamento. No hay nada aquí, entonces qué bueno emigrar a otro país donde puede haber futuro, donde puede haber cosas distintas, oportunidades. Desde ahí, pues, como que fue una primera inspiración para entender también, pues, a nuestras niñas, a nuestros jóvenes, pero también cómo trabajarles la esperanza, cómo ahondar en ellos ese pesimismo, esa negatividad, ese sentirse descorazonados y cómo eh, con la ayuda de Dios, claro está, con la ayuda de su Espíritu, fortalecerlos en la esperanza. También me impactó mucho cómo me sentía como elegido, como de nuevo llamado por el Señor, como que el Señor confía en mí, en lo que puedo ayudarle desde mis pequeñeces, ayudarle en la misión, en la construcción del reino. Entonces, Ujú. como esa confianza de Dios, como esa fidelidad de Dios. Eh, y siente uno, yo lo vi como que en el horizonte es esa profecía de la venida de su Hijo, ¿no? Ese Jesús, es ese siervo también. Entonces también lo vi mucho desde ahí, como encontrar quién es Jesús desde allá en la historia, pero traída al tiempo del camino de Jesús y al tiempo hoy de nuestro, ¿no? Eso es como las tres miradas. Ok, Germán, muchas gracias. ¿Alguna otra persona que quiera compartirnos lo que fue su momento de reflexión, de meditación a la luz de estos 4 himnos? Bien, yo veo en estos 4 cantos del siervo de Yahvé, veo la confianza absoluta que uno debe de ir recuperando y que se le debe de ir manifestando, aflorando, sobre todo cuando está en situaciones de sufrimiento, de fracaso, eh, entender que allí está Dios, Dios se manifiesta, Dios no se ha perdido, Dios está con nosotros aún, es el que comparte el sufrimiento con nosotros y nos sostiene. Para mí la palabra sostenerse es muy importante allí en esos momentos y quien nos sostiene es Dios. A mí me deja esa lección, además que me sumo a las que han dicho anteriormente, pero sobre todo es de sostenerse en medio del sufrimiento y de la desesperanza, de no ver nada, de estar todo oscuro, sentirse que todavía hay una luz allá en el fondo que nos da esperanza, pero sobre todo que nos da mucha confianza, porque nos sostiene en medio del dolor y le da un sentido al dolor, le da un sentido al sufrimiento. El sufrimiento es salvador, sin ser masoquistas, pero el sufrimiento tiene una lección y un aporte en el proceso de nuestra vida y de tomar conciencia y hacer claridades sobre muchas realidades existenciales. Gracias. Y muy bonito esto último que decías, el sentido del dolor. Pero ojo, no ser masoquista. Y el Señor no nos manda el dolor, pero se manifiesta muy especialmente en Él, ¿cierto? Entonces, en el dolor se puede encontrar mucho el sentido de la vida y un rostro distinto, nuevo y lleno de esperanza también, como se decía ahora. Sí,
veo que cada uno, y así tiene que ser, mira aspectos distintos. Es decir, todos leímos los mismos textos, pero cada uno desde su propia experiencia, desde su oración, desde su forma de comunicarse con Dios y desde su forma de mirar la vida y la historia, cada uno ve cosas distintas. Y esa es la gran riqueza de la escritura. Es decir, Padre. que hay muchas formas de acercarnos a ella, Miguel Ángel. No, yo solamente me quedé fue con un solo detalle que le voy a expresar. Es que Dios nos da ejemplo y es el permanecer, Ujú, que solamente es que si nosotros permanecemos como Él siempre permanece en su amor para con todos nosotros, para con su pueblo, ¿cierto? Entonces la palabra clave es permanecer, que uno tenga un 10.000, 50.000 dificultades, ¿cierto? Pero permanecer. Yo ujú. resalto esa enseñanza. Ok, gracias, Miguel. Bueno, no sé si hay alguna otra persona. Bueno, vamos entonces Padre, a mirar. Sí, ¿quién iba a yo decir algo? quería, sí, quería decir algo. Ah, Marta. Em, mm, Cuando yo hice la lectura, yo le relacioné con lo que hablábamos ayer de, del milagro del ciego, ¿no? Porque al hacer yo estas lecturas es también como eso, como recobrar la vista, como ver, como dejar de estar ciega y ver lo que hay en el exilio, en estas situaciones. Entonces, a mí se me reflejó mucho todo lo que hablamos ayer sobre eso. Ujú, Eso era lo que... sí. Mire, lo digo porque ustedes todos están invitados, los que puedan también a participar de las charlas del miércoles, y yo veo que la mayoría están, pero por los pocos que no están, ahí estábamos mirando algunos milagros de Jesús, pero para ver que en el fondo no es el milagro, sino la enseñanza que hay por debajo del milagro, de lo que el Señor quiere revelarnos, ¿cierto? Y mirando el ciego de nacimiento y la relación de la enfermedad con el pecado, que la mayoría de la gente, ¿qué he hecho yo para que me pase esto? Y cómo Jesús va también mejorando su conciencia. En un momento también, él fue criado como buen judío, que los dolores, las enfermedades, todo son por pecados de la gente o de sus antepasados. Y hay un texto en el que se ve él con esa mentalidad, pero unos capítulos más adelante ya con esa mentalidad totalmente superada. O sea que es muy bonito ver a Jesús creciendo también y esas situaciones de dolor de otras personas le ayudan a él a entender el paso de Dios en la historia de cada persona y de su pueblo en general. Y entonces él fue madurando su misión en esas cosas. Es algo más o menos lo que quería decir Marta. Lo digo porque algunos de ustedes no estuvieron en eso. Gracias, Marta. Javier, ¿Qué hubo, Sonia? bueno, muy buenas noches para todos. Dos cositas muy corticas. Una, que hay unas imágenes muy bonitas. Por ejemplo, no se quebrará la caña débil. Hay como unas imágenes que a uno sí lo llenan de mucha esperanza. Y lo segundo, que a mí me surgió una pregunta, porque sentí que en varios lugares hablan de los países lejanos y los países del mar. ¿Eso tiene alguna connotación política particular? Sí, sí la tiene, pero cuando hablan de los del mar y de los lejanos, cuando hablan de los del mar se refieren como a Europa hasta Tarsis, que Tarsis era el final del mundo, es allá donde está España, donde está al norte de Portugal. Eso lo llamaban el fin del mundo. ¿Cierto? Y cuando hablan de los países y de las islas y todo, hacen referencia a
a eso. Las islas pueden ser Chipre, esas que están por ahí cerquita también. Y el contexto que ellos tienen también hasta el otro lado de Oriente, ¿cierto? Ellos están entre los ríos Tigris y Éufrates, ¿cierto? Es al norte del Golfo Pérsico, que todavía sigue siendo un lugar demasiado importante para la historia. Veamos cómo está convulsionado por allá también Irán, ¿cierto? Está el Líbano, están todos esos países armándose, y por el otro lado también lo está haciendo Rusia, Ucrania, que ya empezó a responderle fuertecito a Rusia también. Es decir, eso, pero sí, lo de las islas y eso hace relación a eso, Sonia, para no extenderme yo. Sí Muchas tiene gracias. connotaciones políticas. Bueno, yo voy a entrar precisamente en una cosa que decía Sonia, frases con imágenes muy especiales. Entonces, mirando en detalle, hay muchas cosas que seguro las habrán visto, hay otras que probablemente no, ¿cierto? Lo que se repite enriquece y lo que es nuevo, pues también. Entonces, voy a compartir, espérate que parece que no estuviera abierto lo que quiero. Ah, sí, espera un momentico. Ya, aquí está. ¿Están viendo ya el... ¿Alcanzan a verlo? Sí, padre. Alguien que Sí, me sí, diga si lo ven. sí, yo lo veo. Sí se ve, Javier. Sí, perfecto. Se ve. Bueno, entonces vamos a mirar. Mire, cada traducción tiene un estilo distinto. Hay unas traducciones que son muy poéticas, muy bonitas y lo hacen meter a uno más en el texto. Hay otras que son un poco más frías. ¿Cierto? Pero vamos a ir descubriendo poquito a poquito nosotros esos símbolos. El primer cántico, en el capítulo 42, dice estas palabras: He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido al que escogí con gusto. Me voy a detener únicamente en esto y voy a poner un ejemplo tonto. Si yo dijera, juntos como hermanos, hijos de la iglesia, ¿ustedes sabrían cantar esa canción o no? Con todas sus estrofas. El Más o largo menos. caminar de la Pues iglesia en marcha está. ¿Podrían cantarlo o no? yo creo que sí, yo creo que sí, padre, no sé. Bueno, y sin embargo, ustedes se dan cuenta que yo puse una palabra distinta, porque el canto dice juntos como hermanos, miembros de la iglesia, y yo dije hijos de la iglesia. No sé si ustedes percibieron que yo hice ese cambiecito. Sí, 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 padre. sí, Bueno, percibí. no fue por descuido, fue a propósito. Y quiero hacer mención de esto porque en los evangelios sinópticos, cuando están bautizando a Jesús, aparece el Espíritu Santo, pero también se oye la voz del Padre. Y la voz del Padre es prácticamente este versículo: He aquí a mi Hijo en quien me complazco. ¿Sí recuerdan eso? La Sí, voz el de él, bautismo. búsquelo en Marcos, búsquelo en Mateo o en Lucas. Hay variaciones en cada uno. Cada evangelio lo presenta un poco distinto, pero son variaciones de este versículo. Solo que cambia siervo por hijo. Y así como yo les pregunté, que yo con decir eso juntos como hermanos, ya todo el mundo sabe la canción y la pueden cantar entera. Lo mismo con decir, he aquí a mi hijo, a quien sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto, o en quien me complazco, ya llega a la memoria los 4 cánticos del siervo de Yahvé. Entonces, para que comprendamos que en el bautismo el Padre le dijo al Hijo, a Jesús, cuál iba a ser su misión: los 4 cánticos del siervo Yahvé. Entonces, es muy bonita la forma como en los evangelios retoman este cántico para comprender lo que fue la vida
muerte, pasión, muerte y resurrección de Jesús. Entonces ya nos queda claro el sentido de esas palabras de Dios en el bautizo. Y en la transfiguración también dice, este es mi hijo, amado, escúchenlo, escúchenlo. Y ya con esas dos referencias del Nuevo Testamento, vamos a leer entonces el primer cántico. He aquí a mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido, al que escogí con gusto, en quien me complazco. Vuelvo a decir que cada versión tiene una traducción que deja un sabor distinto. He puesto mi espíritu sobre él y hará que la justicia llegue a las naciones. Y aquí lo que nos recordaba Sonia, de alguna manera, no clamará, no gritará, no se escucharán proclamaciones en las plazas, es decir, no va a actuar como un político. No va a romper la caña doblada. Es decir, cuando hay una caña que está partidita, que se parte del todo, él no la va a terminar de partir. Él, con esa vara que está quebradita, va a reconstruir una novedad, va a ser una novedad. Entonces, no va a romper la caña doblada, ni va a aplastar la mecha que está por apagarse. Una velita que está a punto de apagarse, que ya casi no va a dar, él no la va a apagar del todo. De ahí va a sacar una luz nueva, una novedad. Entonces son imágenes realmente muy, muy, muy significativas. Dice, sino que hará florecer la justicia en la verdad. O sea, una justicia que obedece a la verdad. A nosotros nos presentan muchas cosas de justicia que no son justicia, que son injusticias camufladas, que son oportunismos. Mire, la gran mayoría de los cuerpos legales de las naciones y de los reglamentos legales internacionales, todos tienen apariencia de justicia. Pero las justicias de los pueblos y las justicias internacionales han permitido el desequilibrio en la humanidad, que unas naciones le roben a otra todas las propiedades, la riqueza, la minería y tal cosa, y la nación robada queda endeudada con los ladrones. Así de sencillo, nosotros tenemos una cantidad de deuda externa. ¿Y deuda externa con quién? Con aquella gente que desde los bancos, desde Fondo Monetario, etcétera, etcétera, se han quedado con nuestras riquezas y fuera de eso les quedamos debiendo. Entonces es interesante mirar eso que dice que aparecerá la justicia, va a florecer. Es que el término es bonito. La justicia en la verdad. Dice, no se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra, la justicia en la tierra. Pero aquí hay un signo muy interesante, que lo van a querer aplastar, ¿cierto? No se dejará quebrar ni aplastar, pero lo intentarán. Es decir, al que trabaja en favor de la justicia, el que trabaja en favor de la defensa de los más débiles, el que trabaja incluso en favor de la tierra, encuentra mucha oposición. ¿Cuántos líderes sociales no han matado en los últimos años en Colombia? Y no son los últimos años, aquí desde hace muchísimo tiempo. Pero la gente que está metiéndose a favorecer a los más débiles sabe que está arriesgando su seguridad y hasta su vida. Ese es interesante también tenerlo presente. Pero aquí dice, no se dejará quebrar ni aplastar hasta que establezca el derecho en la tierra. Alguien hablaba de la permanencia. Es decir, esto es una cosa para toda la vida. Para toda la vida. Las tierras de ultramar esperan su ley. O sea, mire que es una noticia que tiene que pasar al otro lado. Al otro lado. Ellos están en Babilonia, ¿cierto? Pero no se van a quedar únicamente en su territorio, sino que esto tiene que llegar a todas las naciones. Y miren la expresión tan bonita aquí. Así habla Yahvé, que creó los cielos y los estiró, que moldeó la tierra y todo lo que sale en ella. Yo ya les decía la semana pasada que fue en el exilio de Babilonia cuando el pueblo oprimido de Israel comprendió que su Dios Yahvé, ¿cierto? Es el único Dios y es el creador del cielo y de la tierra.
Antes no pensaban que él era el creador. Hablaban de muchos dioses, la diosa Luna, el dios Sol, muchos otros dioses. Y cada nación tenía sus propios dioses. Pero aquí empiezan a decir, no, el Sol no es Dios. El Sol fue creado por Dios. Y sin embargo hay una cosa muy bonita cuando se piensa que el Sol es Dios y que la Luna es Dios. Y es que en el Sol y en la Luna logramos ver rostros de Dios, la huella de Dios. Y a nosotros los cristianos a veces se nos puede olvidar eso, que no solo el Sol, no solo la Luna, sino también los árboles, las montañas, los ríos, ¿cierto? Reflejan la grandeza de Dios. Y entonces comunidades primitivas, como algunas comunidades aborígenes, indígenas, etcétera, ven en el sol, en la luna, en una rana, en un elefante, en una vaca, ven rostros de Dios. Y eso es muy bonito. Eso es muy bonito. Ahora, llegar a comprender que son rostros de Dios, pero que ese no es Dios. Simplemente que Dios también puso su rostro en la naturaleza. En la carta a los romanos se habla muy bonito de eso, ¿cierto? Que en la naturaleza nos muestra el rostro de Dios. No sé si esto queda claro. Ahí se dice, todo esto lo creó un solo Dios. ¿Cuál Dios? ¿Cierto? El que nos sacó de Egipto y el que nos va a sacar de aquí, de Babilonia. ¿Cierto? Y esa es la esperanza que decían ahora, que no es solamente fe, sino también esperanza. Dice, ya nos va a sacar de aquí de Babilonia. Sigamos. Entonces, así habla Yahvé, que creó los cielos y la tierra, que moldeó la tierra y todo lo que sale de ella, que dio aliento a los habitantes y espíritu a los que se mueven en ella. Yo, Yahvé, te he llamado para cumplir mi justicia. Te he formado y tomado de la mano. Te he destinado para que unas a mi pueblo y seas luz para todas las naciones. Miren lo que dicen acá, para que unas a mi pueblo. Nosotros recordamos que en el pasado se habían desunido. Después de la muerte de Salomón estaba el reino del norte, que lo destruyó Asiria, y el reino del sur, Judá, que lo destruyó Babilonia. Pero allá en esa tierra hay gente de uno y otro. Y hay problemas por allá también. Los samaritanos y los judíos que quedaban campesinos. Ellos ya quedaron con una cierta libertad, con una cierta independencia, pero hay todavía rivalidad entre los samaritanos y los judíos. Y esa rivalidad va a aparecer después. Pero aquí se está diciendo que el siervo sufriente, es decir, el pueblo sufriente, va a tener la misión de unir a todos los fieles. Y sigue diciendo más cosas. Te he destinado para que unas a mi pueblo y sea luz para todas las naciones. Entonces están estos dos elementos muy importantes, ¿cierto? Que es unir al pueblo y ser luz para todas las naciones. El mismo Jesucristo va a vivir esto y lo va a vivir que en algún momento Él entiende que su misión está el alcance a servir a las ovejas perdidas de Israel. Y después, gracias a la acción de una mujer cananea, que es extranjera y que le pide un favor a Jesús, y Jesús dice, el pan es para los hijos y no para los perros. Creo que nosotros recordamos eso. ¿Cierto? A partir de eso, la mujer insiste y le dice, los perros comen también de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y entonces la mujer dice, qué grande, Jesús dice, qué grande es tu fe, que se hagan las cosas como tú lo dices. Y a partir de ese momento empieza Jesús a anunciar el evangelio por el extranjero. Escuchó en esa mujer el plan de Dios. La segunda parte, ser luz para las naciones. Entonces es interesante comprender estas cosas. Aquí queda entonces estos pequeños elementos que nos van ayudando también a relacionar
Un himno tan antiguo con la misión de Jesús que terminará en la cruz, pero que aquí vamos viendo elementos que ya lo van mostrando a él, ¿no? Y sigue diciendo, para abrir los ojos a los ciegos, para sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. El mismo Jesús, al ir a la sinagoga de su pueblo, allá en Nazaret, le pasaron el libro de Isaías, otro capítulo, pero tiene este mismo tema. Y es otro capítulo, el 60 y pico, no me acuerdo 60 y qué, que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a dar una buena noticia a los pobres, a dar luz a los ciegos, a dar libertad a los cautivos y sacar de las prisiones a los prisioneros, ¿no? ¿Cierto? Y anunciar el año de gracia del Señor. Entonces, él pone esta misma misión que está aquí como su propia misión. Enrolla y dice, esto se cumple hoy. Y la gente se admiró. Después dijo otras cosas que hicieron enojar a la gente, pero me quedo con esto, ¿cierto? Entonces, Jesús muestra su misión a la luz del profeta Isaías. Y los evangelios muestran la misión de Jesús a partir del profeta Isaías. El evangelio de Marcos, si ustedes lo miran desde el versículo 2, dice, como dice Isaías, la voz que clama en el desierto, y empieza a hablar de Juan el Bautista. Pero eso que se habla de Juan el Bautista está en el capítulo 40 que ya leímos nosotros. Consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor, habladme al corazón. ¿Ustedes recuerdan cuando hablamos de eso, cuando empezamos a hablar de Isaías? Háblenle al corazón y díganle que ya ha pagado. ¿Sí? Y expresa de alguna manera la novedad con palabras que 500 años después se le van a atribuir a Juan Bautista. Abrir el sendero, abrir un camino, que se abajen las montañas y que se emparejen los valles. Bueno, sigamos. Entonces, aquí dice en el versículo 7, para abrir los ojos de los ciegos, sacar a los presos de la cárcel y del calabozo a los que yacen en la oscuridad. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. Nosotros habíamos hablado ya del nombre de Yahvé. ¿Quién es Yahvé? Aquel que conoce el sufrimiento de su pueblo, que escucha su clamor y que se compromete a sacarlo de la esclavitud y a llevarlo a la tierra prometida. Y de que lo hace, lo hace. De que soy, soy. Entonces aquí están reafirmándose nuevamente en el nombre de Yahvé. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. No nos olvidemos que en el libro de las Lamentaciones, como que se perdió de vista Yahvé, que dicen que Yahvé se arropó en una nube para que el grito de los pobres no llegara hasta él. Es una expresión muy dolorosa. Es decir, dejó de ser Dios para nosotros. Ya no escucha nuestro clamor. Aquí están diciendo que sí, que lo escucha. O sea, ya han superado ese primer momento de soledad, de abandono. No nos olvidemos que Jesús en la cruz también experimentó el abandono. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús en la cruz no se atrevió a llamar en ese momento a Dios Padre. Él siempre lo llamaba Padre, 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 pero en ese momento de abandono no le salió esa palabra, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y ahí también hay un salmo que yo les decía que junto a esto también relata la pasión de Cristo. Sigamos. Entonces mire que es muy importante este tipo de expresiones. Yo soy Yahvé, ese es mi nombre. Nosotros ya hemos visto qué significa eso. Y entonces ya entendemos el sentido de esta frase en ese momento de tanta oscuridad, de tanto dolor, pero que se están abriendo los ojos. Lo que nos recordaba lo de ayer, empezamos a ver con ojos nuevos. Y dice, no daré mi gloria a otros, ni mi honor a los ídolos. Las primeras cosas se han realizado. Ahora pues anuncio cosas nuevas. Ya no se queden pensando en el éxodo antiguo. Voy a hacer algo nuevo.
Antes que aparezcan, se las doy a conocer. Entonces miremos cómo empiezan esos himnos. Presentan al pueblo con una misión. Ser quien va a reunir al pueblo, va a volver a congregarlo y al mismo tiempo luz para las naciones. Y dice, aquello que está que se quiebra, que se parte, el mismo pueblo de Israel que es un resto, un poquitico de gente que está cautiva por allá y los que quedaron sobrevivientes de las matanzas, la del norte y la del sur. Yo les dije, la gente del norte se perdió y no sabemos qué pasó con ellos, pero esa gente del sur, mire qué trabajo el que hicieron en el exilio de Babilonia. No dejaron perder la memoria, no dejaron de perder la alianza, no dejaron de perder la fe y renovaron la esperanza. Lo de arriba se perdió, lo de abajo, lo del sur, no. Entonces vámonos al segundo cántico, porque el tiempo va pasando. Mire, Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Es que escúchenme, islas lejanas, pongan atención, pueblos. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Eso es lo que Sonia nos preguntaba ahora, a qué se refieren esas islas lejanas y esos pueblos. Es prácticamente como un paso más allá de lo que decía él, ser luz para las naciones, las naciones lejanas y los cercanos, como que todos empiezan a verse involucrados en esta misión. Pongan atención, pueblo. Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre. Eso desde el vientre de mi madre lo tiene también el profeta Jeremías. Creo que todos recordamos aquel canto, antes que te formaras dentro del vientre de tu madre, y no lo sigo cantando para que no se vayan, ¿cierto? Pero ese canto es muy bonito y es inspirado en el profeta Jeremías. Y aquí tenemos esa misma expresión. Por eso algunos dicen que quizás fue la suerte de Jeremías la que hizo a esta gente reflexionar sobre el sentido del dolor para la historia personal y para la historia del pueblo. Entonces Yahvé me llamó desde el vientre de mi madre, conoció mi nombre desde antes que naciera, hizo de mi boca una espada cortante y me guardó debajo de su mano. Hizo de mí una flecha puntiaguda. Mire que en el libro de las Lamentaciones dicen que Dios estaba lanzándole flechas a su pueblo y acabando con su pueblo. Y aquí está diciendo que nos volvimos la flecha de Dios para transformar al mundo, no para matar, es para transformar, ¿cierto? Pero una flecha que también hiere porque a veces se necesitan heridas para transformar hábitos en la vida. Los amigos que se quieren se dicen la verdad. Y es mejor un momentico de disgusto con el amigo en la verdad que sonrisas en medio de una hipocresía y en medio de la mentira. ¿Cierto? Entonces aquí dice, me hizo de mi boca una espada cortante, me guardó debajo de su mano, hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. O sea que el Señor me tenía a mí como una flecha para disparar, pero no para matar, sino para renovar la vida, ¿cierto? Para iluminar a las naciones. Esa es la misión de un profeta, ¿cierto? Sentirse un instrumento de Dios, una herramienta de Dios para que su proyecto de humanizar la vida, de hacer que se recupere la justicia en la verdad, necesita gente que se le apunte. Y la gente que se le apunte son las flechas que tiene el Señor para transformar y renovar la historia. Entonces hizo de mí una flecha puntiaguda que tenía escondida entre las otras. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel. Aquí fíjese que están hablando de un pueblo completo, no solamente de una persona. Tú eres mi servidor, Israel, y por ti me daré a conocer. Mire que eso es muy bonito. Dios se da a conocer por nosotros. Nosotros somos los mensajeros, somos sus flechas. Vamos en un ejército, vamos en la vanguardia, en la parte de adelante, ¿cierto? Y también tiene que haber gente en la retaguardia, ¿no? Cubriendo la espalda. Pero le está diciendo, tú eres mi servidor Israel y por ti me daré a conocer.
Y mientras que yo pensaba, he trabajado en balde. En vano he gastado mis fuerzas para nada. Mira que a veces nos pasa eso en la vida, uno mira años que ha vivido uno por aquí y mientras más viejos somos, más nos llega ese sentimiento, ¿cierto? Y uno dice, ¿y qué he hecho? ¿Qué frutos ha dado mi vida? Uno a veces siente que ha perdido tanto tiempo en su vida, que a veces ha despreciado tantas oportunidades. Y así estaban pensando, en vano he gastado mis fuerzas para nada. He trabajado en balde, pero Yahvé, sin embargo, protegía mis derechos. Mi Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yahvé y mi Dios se hizo mi fuerza. Él se convirtió en mi fuerza. Y ahora ha hablado Yahvé, que me formó desde el seno materno, para que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel. No vale la pena que seas mi servidor únicamente para restablecer a las tribus de Jacob o traer sus sobrevivientes a la patria. Tú serás, además, una luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Recordemos cómo termina el Evangelio de Mateo, que envía a los discípulos a anunciar el Evangelio y a bautizar a todas las naciones. Es decir, para que su mensaje llegue a todos los rincones de la tierra. Así termina el Evangelio de Mateo. Y es muy bonito porque también está inspirado en esto, ser luz de las naciones, para que la salvación llegue hasta el último extremo de la tierra. Después, bueno, aquí viene un pedacito que yo me lo voy a saltar ahora, porque quiero llegar al tercer y el cuarto cántico. Y estos pedacitos aclaran un poquitico, pero también hay que mirar otros aspectos que nos harían demorar mucho. Dejemos lo del siervo únicamente por el momento hasta el versículo 6. Me voy a saltar al tercer cántico. Yahvé me ha abierto los oídos. Aquí se da otro paso más, otro paso más. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como discípulo. Algunas Biblias dicen tener lengua de discípulo. A nosotros nos gusta hablar como maestros, pero es bueno aprender a hablar como discípulo. Y eso tengámoslo muy presente. Antes de ser maestro, seamos discípulos y aprendamos a hablar. Yo recuerdo cuando encontraron al niño en el templo a los 12 años, que María y José lo estaban buscando. Él estaba ahí y los maestros rodeándolo a él, rodeándolo a él. Y estaban admirados por las preguntas que hacía. O sea, la sabiduría del niño estaba reflejada en las preguntas, en que quería aprender. Y también después dicen las respuestas que él daba, probablemente a las preguntas de ellos. Pero lo que más los movió, las preguntas que él hacía. Ojalá nosotros aprendamos a ser discípulos y aprendamos a conocer a Jesús como discípulo, que solamente nos lo han enseñado únicamente como maestro, pero él también aprendió. En estas charlas que estamos dando los miércoles hemos visto algunas cositas de Jesús aprendiendo. Pero bueno, sigamos. El Señor Yahvé me ha concedido el poder hablar como su discípulo y ha puesto en mi boca las palabras para fortalecer. Aquí dice el que está aburrido, en otras dicen al abatido, al que está mal. Hoy se habla mucho de los deprimidos, la gente que bipolar. Hay gente con ganas de morirse, mucha gente suicidándose y lastimosamente una cantidad de muchachitos jóvenes y adolescentes suicidándose. Entonces, me ha dado una palabra para fortalecer al que está abatido. A mí no me gusta esa traducción de aburrido. A la mañana, Él despierta mi mente y lo escucho como lo hacen los discípulos. Pero mire, por la mañana despierta mi mente. ¿Qué nos está diciendo? Hacer una oración por la mañana. Él dice amanecer y orar. Mirar
qué hay en el día, qué ha pasado, qué hay que hacer, cuál es la voluntad de hacer, qué puedo hacer yo hoy por la misión, por la familia, por los amigos, en el trabajo, en fin, lo que esté en mis posibilidades y en el camino que el Señor me está mostrando a mí como miembro de su familia o a nuestro grupo, si la oración es comunitaria. Pero mira, como dice ahí, por la mañana Él despierta mi mente, lo escucho como lo hacen los discípulos. Hay otras Biblias que dicen, me abrió el oído de discípulo. Ah, sí, me ha abierto los oídos. Ahí dice a continuación. Y yo no me resistí ni me eché atrás. Es decir, oí y quise atender y comprender lo que el Señor me estaba diciendo. Pero mire cómo sigue diciendo, he ofrecido mi espalda a los que me golpeaban, mis mejillas a quienes tiraban mi barba. No oculté mi rostro ante las injurias y los salivazos, los escupos. El Señor ya sabe, perdón, el Señor ya ve, está de mi parte. Y por eso no me molestan las ofensas. Por eso puse mi cara dura como, como una piedra, como un pedernal. Yo sé que no quedaré frustrado. Ahí viene mi juez. ¿Quién me meterá pleito? Entonces miremos una cosa, cómo aquí cada vez nos vamos acercando más a la pasión. De enfrentar este mundo mentiroso con una propuesta de honestidad, de verdad, de justicia. Un mundo radicalmente organizado en la injusticia. La economía progresa apoyada en la pobreza de muchos, en la injusticia. Y si alguien empieza a trabajar porque el mundo sea más justo, pues va a llegarle una cantidad de enemigos, ¿cierto? Y si lo pueden sacar del panorama, lo sacan como sea. Y hay gente que se retracta y se vende, pero hay otros que no, que permanecen. Nos hablaban ahora de la permanencia. Y dice así, puse mi cara dura como la piedra y yo sé que no quedaré frustrado. Aquí viene mi juez. ¿Quieren meterme pleito? Presentémonos juntos. Y si hay algún demandante, que se acerque. Si es el Señor, si es que el Señor ya está de mi parte, ¿quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado y la polilla se los comerá. Mire, San Pablo en la carta a los Romanos, por ahí en el capítulo 8, hacia el final, dice de una manera muy bonita esta que hay aquí. Si quiere, recuerden esa cita al final de el capítulo 8 de la carta de Pablo a los Romanos. Dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La muerte, la persecución, el hambre, la desnudez, tal. Hace una lista grande. En todo esto triunfamos por aquel que nos amó. Y tiene otras expresiones muy bonitas. Si Cristo está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Acaso la muerte? Etcétera, etcétera. Lean si tienen tiempo para que veamos la relación con estas expresiones de 500 años antes de Cristo. ¿Quién podrá condenarme? Todos se harán tiras como un vestido gastado y la polilla se los comerá. ¿Quién de ustedes respeta a Yahvé? Escuche la voz de su servidor. Jesús le dice a los discípulos, el que los escuche a usted, a mí me escucha. Y el que me escucha a mí, escucha a mi Padre. Entonces, para llegar a Jesús y escuchar a Jesús, necesitamos escuchar a los mensajeros, a los apóstoles, a nosotros. Nosotros somos la voz de Dios en el mundo y tenemos esa misión. Quien de ustedes respeta a Yahvé, escucha la voz de su servidor. El que camina a oscuras, sin luz para alumbrarse, que confíe en el nombre de Yahvé y que se apoye en su Dios. Pero todos ustedes que encienden un fuego y que forman un círculo con antorchas, vayan a las llamas de su hoguera y que sus antorchas los quemen. Ustedes se revolverán en sus tormentos y esto será la obra de mis manos. ¿A quién le está diciendo eso? A los que no escuchan la voz del Señor. Es decir, ustedes se creen como con mucha luz por sus planes, sus políticas, su sabiduría, las bobadas que hablan y tal cosa. Ojo, y ustedes van a terminar quemados en eso.
Hagamos el último cántico que es también larguito, pero es muy hermoso. Y este ya es como digamos, la fotografía, digamos mejor la radiografía más clara de lo que resultó ser la pasión de Cristo. Le voy a poner aquí un espacio que se vea como más claro. Dice así, ahora llega para mi servidor la hora del éxito. Mire, el éxito, del triunfo. En los evangelios hablarán, le llegó la hora, la gloria, la hora de ser glorificado, dice el evangelio de Juan. Será exaltado y puesto en lo más alto. Así como muchos quedaron espantados al verlo, pues estaba tan desfigurado que ya no parecía un ser humano. Así también todas las naciones se asombrarán y los reyes quedarán sin palabras al ver lo sucedido. Pues verán lo que no se les ha contado, descubrirán cosas que nunca se habían oído. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos? Y la obra mayor de Yahvé, ¿a quién se le reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. Mira esas imágenes, son muy bonitas. Y también, a ver, estamos con los discípulos de Isaías en el exilio en Babilonia, pero los primeros 39 capítulos de Isaías se habían escrito antes de que viniera a Babilonia. Isaías estaba en el reino del sur, en Judá, cuando Asiria vino y destruyó el reino del norte. Ustedes recuerdan que se los llevaron, de eso hemos hablado varias veces, que todo eso se perdió, pero que algunos de los del norte vinieron al sur y en el sur los acogieron. Los del norte no creían en la familia de David, en la elección, los del sur sí, pero al llegar los acogieron como hermanos. Algunos de los que vinieron simplemente asumieron, esto nos están recibiendo, entonces acojámoslos. Otros empezaron a decir, sí, lo que nos pasó a nosotros es porque habíamos abandonado a David, habíamos abandonado el templo de Jerusalén, entonces hubo actitudes distintas. Pero, ¿a dónde va esta referencia? Isaías había sido testigo de que ya destruyeron el reino del norte y había guerras entre el norte y el sur antes de que las destruyeran y hubo una cantidad de calamidades y cada vez menos gente, cada vez menos gente. Y entonces él tiene unas figuras muy bonitas que dice, él presiente que viene también tragedia para el sur, pero anima la esperanza. Y ese es el espíritu que tienen estos allá en Babilonia, que a pesar de las tragedias, que a pesar de lo que van encontrando mal, Dios no abandona. Porque en el sur se apoyaron muy indebidamente en la confianza en Dios. Decía, Dios eligió a la familia de David, Dios eligió el templo de Jerusalén, las murallas de Jerusalén son protegidas por Dios, etcétera. Entonces se relajaron moralmente. Nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana porque Dios nos protege. Y después aparecerá un profeta, Jeremías, que Jeremías le dice, no se traguen ese cuento, ¿cierto? Que Dios no está obligado a protegernos. Él nos anunció eso, pero si cumplimos la alianza, si somos honestos, si vivimos según sus proyectos, pero con esta sinvergüenzada con que viven los sacerdotes, los sabios, los dirigentes del país, Dios no está obligado a protegernos. No le hicieron caso a Jeremías, lo metieron en un pozo. ¿Qué no le pasó? O sea, actuó como siervo sufriente y vino después Babilonia. Pero lo que quería decir es que esto del resto, que quedará un pequeño resto, ya es algo que había aparecido en la profecía de Isaías. Y no solo en la profecía de Isaías, sino de varios profetas. Ya varios profetas empezaron a hablar, quedará un pequeño resto, un poquitico. Una figura de Isaías dice, es como un animal que viene a tragarse a este y no rescatamos y no la oreja.
Después leemos ese pedacito. No le quedó sin una oreja, pero a partir de esa oreja, el Señor reconstruye. Sigamos. Vuelvo a empezar el capítulo 53. ¿Quién podrá creer la noticia que recibimos y la obra mayor de Yahvé a quien se le reveló? Este ha crecido ante Dios como un retoño, como raíz en tierra seca. De una tierra seca y hay una raíz y caramba, retoña. O sea que es la fuerza de Dios, no es el valor de la tierra, no es lo que tenemos nosotros. Es que Dios tiene fuerza de sacar un retoño de una raíz en tierra seca. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Está hablando del siervo, que el siervo puede ser todo el pueblo de Israel, será Jesucristo posteriormente, pudo haber sido Jeremías. No tenía brillo ni belleza para que nos fijáramos en él. Y su apariencia no era como para cautivarnos, despreciado por los hombres y marginado, hombre de dolores y familiarizado con el sufrimiento, semejante a aquellos a los que se les vuelve la cara, que uno no quiere ver, que uno a veces ve unas personas como con unas caras tan destrozadas que dice, uno pasa sin verlos, ¿cierto? Como que inspiran repugnancia. Es decir, uno no se quiere comprometer con rostros que están muy maltratados, con gente que tiene una apariencia de dolor que escandaliza mi sensibilidad y prefiero no mirar. Eso le pasa a mucha gente, pero Jesús no le sacó la cara. Semejante pues a aquellos a los que se les vuelve la cara. No contaba para nada y no hemos hecho caso de él. Sin embargo, eran nuestras dolencias las que él llevaba. Eran nuestros dolores los que le pesaban. Nosotros lo creíamos azotado por Dios, castigado y humillado, y eran nuestras faltas por las que era destruido, nuestros pecados por los que era aplastado. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y por sus llagas hemos sido sanados. Todos andábamos como ovejas errantes, cada cual seguía su propio camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Fue maltratado y él se humilló y no dijo nada. Fue llevado como cordero al matadero, como una oveja que permanece muda cuando la esquilan. Recordemos Jesús callado ante el sumo sacerdote y callado ante Pilato. Una oveja que permanece muda cuando lo esquilan. Fue detenido, enjuiciado y eliminado. ¿Y quién ha pensado en su suerte? Pues ha sido arrancado del mundo de los vivos y herido de muerte por los crímenes de su pueblo. Fue sepultado junto a los malhechores y su tumba quedó junto a los ricos. Bueno, no recuerdo esa expresión en otras Biblias. Me suena aquí rara, pero bueno, después buscamos. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Mire, fue sepultado junto a los malhechores, su tumba quedó junto, yo creo que no es en los ricos, sino junto a los opresores o algo así por el estilo. No me acuerdo bien. A pesar de que nunca cometió una violencia, ni nunca salió una mentira de su boca. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos. Ojo la expresión. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos. Es una cosa que es delicada, pero no nos olvidemos lo que decía Jesús, Señor, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y otro evangelio dice, Señor, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, ¿será que Dios quiere el padecimiento o que Dios quiere que sea fiel en el padecimiento que le pone el mundo? Entonces, no es Dios el que lo destroza, lo van a destrozar es Pilato y el sumo sacerdote y todos ellos, pero el Señor le dice, no eche para atrás mi hijo cuando la carga esté siendo dura.
Creo que alcanzamos a entender a lo que esto se refiere, porque la expresión, miremos que es muy fuerte. Quiso Yahvé destrozarlo con padecimientos. Más bien diríamos ya en el Nuevo Testamento, quiso Yahvé que aceptara la forma como lo iban a destrozar con los padecimientos. Y él ofreció su vida como sacrificio por el pecado. Por esto verá su descendencia y tendrá larga vida, y el proyecto de Dios prosperará en sus manos. Esto merece una reflexión más profunda que la que estamos haciendo ahora. Aquí estamos muy a las carreras, pero esto es un aspecto fundamental en todos esos signos, porque aquí está la relación del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre. Y recordemos las tentaciones. Las tentaciones son, el Padre le dijo, eso después lo miramos, el Padre le dijo al Hijo en el bautizo, tú eres mi siervo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Entonces aparecen estos 4 himnos, estos 4 cánticos, o sea, como que en el bautizo le dijo, vas a ofrecer tu vida con mucho dolor para salvar al pueblo. Eso es en el fondo la misión que Dios le puso a Jesús en su bautizo. Y después dice que aparece Satán tentándolo y le dice en otras palabras, no, hombre, no sea pendejo, usted que puede convertir las piedras en pan, usted que puede salvar a la humanidad con su poder divino, que se va a poner a permitir que lo monten en una cruz, hombre, haga el milagro, solucione los problemas, que usted es capaz de solucionar los problemas del mundo, usted es el Hijo de Dios, usted tiene poder. Pero ¿qué dijo Jesús? No solo de pan vive el hombre. O sea, no aceptó salvar a la humanidad desde el poder, sino desde el amor, y un amor con las consecuencias de asumir una muerte dolorosa y de experimentar el abandono de Dios. Entonces, la primera tentación fue esa, salve con el poder divino, transformando las piedras en pan. Luego la segunda tentación que le dice Satán, entonces, usted no quiere salvar con el poder divino, entonces salve a la humanidad con el poder humano. Y lo sube al monte y le dice, mire, todas estas naciones que se ven desde el monte, quise que se veía todas las naciones de la tierra. ¿Cierto? Todo esto me lo han dado a mí, dice Satán, y yo se lo doy al que me da la gana. Si usted se arrodilla delante de mí, yo le doy eso. ¿Cuál es la tentación que le está diciendo? Hombre, no se ponga a salvar al mundo por la cruz. Vuélvase usted el rey. Había por ahí esperanzas de que él iba a ser el rey de Israel, etcétera. Vuélvase poderoso y desde el poder humano salve al mundo. Como un político, como un rey, justo lo que sea, pero desde el poder humano. Ya que no lo quiso salvar desde el poder divino, ofrezca su capacidad humana y sálvelo desde ahí. Y el Señor tampoco aceptó esa tentación. Y la tercera tentación lo sube al templo y le dice, láncese. O sea, también desde la autoridad espiritual, sacerdotal, desde el templo, desde el mundo de lo religioso, ¿cierto? Le dije, láncese, que el Señor ha dicho que enviará a sus ángeles para que su pie no tropiece. Y puede que caigan 1000 a su derecha y 10.000 a su izquierda, a usted nada le pasará, porque los ángeles lo estarán protegiendo. Entonces, la tercera tentación es la más grave, porque dice también aquel salmo que al que confía en Dios, nada le puede pasar. Entonces, si Jesús termina crucificado, o no confió en Dios, o Dios no le respondió, porque el salmo dice claramente que al que confía en Dios, nada le puede pasar. Hay mucha gente que abre la Biblia en ese Salmo 91-90, ¿cierto? En ese Salmo porque ahí dice eso, que nada le podrá pasar, ¿cierto? Entonces abren eso y entonces una confianza indebida en el poder de Dios, porque el poder de Dios nunca es que nos va a librar de sufrimiento, que nos va a librar de dolor, no, Él nunca se ha comprometido a eso. Él se ha comprometido es a que si somos fieles a Él, si hacemos su voluntad, el dolor no nos apartará de Él, no nos hará renegar, no nos hará traicionar. Él estará siempre con nosotros. Pero eso no quiere decir que nos va a quitar el dolor. Puso 2 parábolas.
¿cierto? Mejor dicho, dos ejemplos en una parábola. El que construye sobre arena y el que construye sobre piedra, sobre roca. Y al que construye sobre arena, viene la tormenta, viene la tempestad, viene el huracán, viene lo que sea, y la casa se destruye. Y el otro que construye sobre roca, también le viene la tormenta, también le viene la tempestad, también le viene el huracán, pero no se le destruye la casa, porque la construyó sobre roca. Pero no nos está diciendo que el que construya sobre roca no va a tener huracanes y no va a tener tormentas. Las tendrá, pero se sostiene. Entonces, mire, estamos hablando de todas estas cosas para captar lo que es la misión y las tentaciones de evadir la misión. Y entonces aquí dice que Yahvé quiso destrozarlo. No, no quiso destrozarlo, pero le dijo, aunque la gente lo destroce, acójase, acójase a eso. Yo dije que esto lo podríamos profundizar más y le metí un poco más la cucharada ahora, pero es para que nos demos cuenta que aquí hay mucha tela que cortar. Sigue diciendo, después de las amarguras que haya padecido su alma, gozará del pleno conocimiento. El justo, mi servidor, hará una multitud de justos, o sea, transformará el corazón de mucha gente, después de cargar con sus deudas. Por eso le daré en herencia muchedumbres y lo contaré entre los grandes, porque se ha negado a sí mismo hasta la muerte y ha sido contado entre los pecadores, cuando llevaba sobre sí los pecados de muchos e intercedía por los pecadores. O sea, cargó en sí mismo los pecados de muchos. Y aquí lo que digo yo, miramos a Jesucristo y como 500 años antes ya lo habían anunciado. Ya habían anunciado que sería a través del dolor que vendría la salvación al mundo. Ahora nosotros recordemos también lo que nos dice el Señor. El que quiera ser discípulo mío, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y sígame. ¿Qué quiere decir eso? Tratemos de revisar cuáles son los proyectos de nuestra vida. Si nosotros estamos viviendo para conseguir dinero, para conseguir poder, para conseguir fama, para disfrutar simplemente una vida placentera, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de nuestra vida? O si estamos realmente encaminando la vida para desarrollar el proyecto de Dios, lo que él llama el reino, la justicia, la libertad, la honestidad, la transparencia, la convivencia, esa alegría profunda del corazón de sentirnos amados por Dios y saber que somos hermanos. Entonces, revisar por dónde van nuestros proyectos y cuáles son las tentaciones que tenemos nosotros en la vida para abandonar eso. Y esto no es un masoquismo, querer el sufrimiento, nadie quiere el sufrimiento, pero si nos lo ponen, nos sacan el cuerpo. Y uno aquí recuerda a estos grandes personajes que son luz para el mundo. Gandhi, Mandela, 27 años en una cárcel y no dijo nunca que los negros eran menos que los blancos. Y con que le hubiera dicho, sí, los blancos son más importantes que los negros, lo acaban de la cárcel. Pero no, no lo dijo. Y después de 27 años salió y terminó siendo presidente. Entonces, simplemente para que miremos eso, creo que ya al menos nos abrimos las puertas, Luz Eugenia lo decía ahora, como en los momentos de mayor oscuridad que tuvieron en la historia de Israel, también aparecieron las luces para iluminar el sentido de la historia. Y aquí se escribieron muchos otros libros, los que se quedaron allá en, en Judea, ¿cierto? Los que habían venido de Israel ya con su tierra en manos de otra gente. Allá se escribieron varias cosas, se hicieron relecturas de la historia. Allá se habló de Abraham, se habló de Moisés, se habló de los reyes, etcétera. Por aquí también salieron muchos escritos y muy distinto lo que se escribió en un lado a lo que se escribió en el otro, pero en todos vemos esa presencia de Dios educando a un pueblo, hasta que llegó Jesús de Nazaret. Y después de Jesús de Nazaret también estarán los apóstoles, las cartas de Pablo, Santiago, etcétera, etcétera, tratando de actualizar la palabra de Jesús a los nuevos tiempos, a los nuevos momentos. Creo que con esto ya nos
damos cuenta que está el corazón. Y es que no sé por dónde irme, si profundizar un poquitico más de Isaías o pasar ya a otra cosa. Esto no es un estudio de cada libro, sino un estudio de la historia para entender después lo que se escribió en cada momento. Entonces, espera un momentico, déjeme pensar. Es que estaba en duda y todavía no la he resuelto. Sí, dejemos ya a Isaías. Vamos a coger Ezequiel. Y entonces, hablando de relatos de la historia, vamos a coger el libro de Ezequiel. Fue un sacerdote del templo de Jerusalén que fue cogido prisionero, él en carne propia fue cogido prisionero y fue llevado a Babilonia. Y entonces él tiene una cantidad de imágenes. Yo les dije alguna cosita así por encima, que él en medio de todo tuvo una visión. Es un visionario. Algunos dicen que es un loco soñador porque tiene como mucha fantasía, pero una fantasía muy interesante. La forma como él escribe, porque son cosas así como de carros de fuego y etcétera, etcétera, ¿cierto? Y él dice que vio que Dios, ¿cierto? Que estaba encerrado en el templo de Jerusalén. Cuando le quitaron al pueblo, él salió del templo y se fue para Babilonia. Entonces volvió a ser un Dios caminante, un Dios que acompaña al pueblo. Es una figura muy bonita, pero vamos a ver una relectura de la historia. Ezequiel, pero voy a tener certeza, creo que es el capítulo 16, creo que sí, pero déjeme un momentico para no equivocarme. Ezequiel, sí. Lean el capítulo. Sí, todo el capítulo 16, todo ese capítulo. Entonces, recordemos que ese capítulo lo hizo otro grupo de gente también allá en Babilonia, también exilados, pero no eran los discípulos de Isaías, sino Zacarías mismo y después discípulos de Zacarías. Pero Zacarías fue encadenado. Isaías ya había muerto cuando el exilio en Babilonia, ya lo que había era discípulos de Isaías. Pero aquí sí, a Ezequiel le tocó ir y murió por allá en el exilio, pero hubo otro grupo de discípulos de él que continuaron su trabajo. Entonces leamos eso y leámoslo con detenimiento, con detenimiento. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Amén. descansen. Hoy se nos alargó bastante esto. Buenas noches. Pero, Gracias, ok, feliz noche. que- bueno, entonces que estén bien. Ya podemos terminar la grabación si no la terminaron ya. Gracias, Padre. Feliz noche. Feliz noche para Ok, todos. Muchas gracias. bueno. Pues sí se Muchas me pasó gracias. mucho. Muchas Bueno, gracias y buen descanso Feliz para todos. noche, que descansen. igualmente espera. Gracias, lo mismo. Buen descanso. Bueno, así que, Y el pozo para colgar. bueno. Yo pensé, este no Chao sabía también, feliz si. noche. Bueno, hasta Es luego, que que no estén bien, que entiendo, es que me duerman. atropella la tecnología. Feliz noche. Ok, bueno, hasta luego. Chao. Adiós. Bueno, Chao, hasta padre, un luego, abrazo. Jorge. Bueno, Bueno, señor. igualmente, saludos a Vanessa. Bueno, señor, un abrazo. Hasta luego.